Bueno, primero me presento, Gabriel Suárez, arquitecto de tecnologías en la nube, sobre todo de infraestructura y de desarrollo. Le quiero dar las gracias al equipo de Nerdearla por toda la producción, por la oportunidad de estar acá. Y yo les vengo a hablar un poco de algo que está cambiando, la forma como hablamos la parte tecnológica, de donde vengo, con la parte financiera. Normalmente esto es difícil porque tenemos lenguajes distintos y no nos terminamos entendiendo. Para iniciar, yo quiero que todos piensen en aquel problema que tuvieron con la factura que nadie esperaba. Eso que sucede al final del mes, al final del cuarto, dependiendo de la empresa, cuando hacen el corte de los costos y terminamos teniendo eso de tengo un gasto inesperado. En mi experiencia, les digo, no son los únicos que eso le pasa. Nos está pasando a todos, nos está pasando comúnmente, ¿sí? Y eso lo que demuestra es falta de alineación entre las partes de la empresa, ¿sí? Y además falta de visibilidad sobre los costos. Yo quiero que hoy se lleven de acá, de esta charla, algo que para mí es importante y que he venido trabajando con mi equipo, que el costo también es un feature. ¿Por qué digo que el costo es un feature? Cuando nosotros queremos desarrollar un feature, una nueva funcionalidad en el producto, pensamos en varias cosas. Dentro de ellas está el tiempo en que lo voy a desarrollar, el impacto que tiene sobre el negocio, los riesgos y cómo mitigo los riesgos. Pero la mayoría de las veces no pensamos esto en el costo. La realidad es que el costo también tiene un tiempo para evaluar cómo este costo va a impactar en mi budget actual, en mi presupuesto actual. También tiene un tema de planificación para llegar en tiempo y forma. Tiene un impacto, que es solamente el gasto y además del gasto, cómo retorna la inversión, ¿sí? Y tiene un riesgo y cómo mitigar los riesgos. Si nosotros no podemos responder en 10 segundos, ¿sí?, cuál es el feature que da más valor a nuestro producto económico y cuál es el que tiene un gasto determinado, es porque nuestro feed no está viviendo los sprints. ¿Qué sucede al final? Cuando llegamos al final del mes y tenemos esa factura inesperada que les comenté, no tratamos el feature como un costo, digamos, no tratamos el costo como un feature, perdón, terminamos creyendo que es un error del técnico. Siempre la culpa es del técnico. Si escaló demasiado la infraestructura y no lo calculamos, la culpa es del técnico. Si el equipo de marketing hizo una estrategia, llegaron muchos usuarios y el costo se fue a las nubes, la culpa es del técnico. Si estoy gastando dinero en un nuevo feature pero no me está trayendo el retorno de inversión adecuado, la culpa es del técnico. La realidad es que no. La culpa no es de un error técnico. Fue decidir sin ver el precio, sin planificar el gasto. Y en ese punto lo único que nos queda es hacer un post-mortem. A lo que somos el área técnica, un post-mortem sabemos que es algo doloroso. Es algo que sucedió después que ya pasó una incidencia, después que ya tuve una afectación al usuario final. El costo también es una afectación al usuario final. Es una afectación a nuestra propia empresa. A mí me gusta trabajar con lo que ven en pantalla, que es un triángulo que le llamo el triángulo de hierro, donde se miden tres cosas: velocidad, valor y costo. En la época de pandemia nacieron muchas empresas startups que se dedicaron a hacer productos a una gran velocidad para dar valor, pero no vieron el costo. Todos sabemos en la industria que esas empresas hoy, o muchas de esas empresas hoy, lamentablemente, están cerrando y es porque se fundieron. Se les fundió el costo, llegaron al mercado, rompieron el mercado, pero no evaluaron bien cómo iban a hacer su gasto. Cuando unimos los tres puntos y vamos uniendo de uno en uno, nosotros tenemos velocidad y valor, podemos generar una innovación con rapidez. Cuando uno valor con costo, tengo inversión y beneficio. Y cuando uno agilidad con eficiencia, costo con velocidad, tengo agilidad con eficiencia. ¿Qué sucede? Cuando yo solamente me centro en dos de estos componentes, empiezo a tener los siguientes problemas. Lo que acabo de mencionar de la pandemia, muchos productos llegaron rápido al mercado, dieron valor, pero se fundieron por el costo. Luego tenemos otros que dan valor, están viendo mucho el costo, no quiero avanzar y llego tarde al mercado. Y cuando llegas tarde ya no tienes el impacto que necesitabas. Y otro de los casos es, llego rápido, controlé muchísimo el costo, pero no estoy dando valor. Termina siendo un producto que no genera valor dentro del mercado, por lo tanto no tengo clientes. Por eso yo recomiendo siempre evaluar este triángulo que le denomino el triángulo de hierro. Normalmente,
Cuando llega ese punto final, de vuelta, voy a estarlo nombrando muchas veces, de la factura que no esperábamos, empezamos a atacar el costo a ciegas, ¿sí? No sabemos qué pasó y empezamos a buscarlos como locos. A mí me gusta, antes de empezar a decir cómo hacer algunas cosas, primero ver qué cosas estamos haciendo mal. En mi experiencia tenemos 5 patrones o antipatrones que estamos haciendo mal en general en todas las empresas. Lo primero es cazar costos por tandas. Llegó la factura, te llamaron, te llamó el CFO, te llamó el jefe, el gerente, el que sea, te dijo, esto se fue de las manos, está demasiado caro, no era lo que esperábamos, y empezamos a buscar dónde estuvo el problema. Acto seguido empezamos a pagar instancias, empezamos a pagar features en la nube sin saber qué eran. Empiezo a pagar ambientes que eran de desarrollo, ambientes que eran de test, ambientes que nadie tenía documentados, que no teníamos necesariamente tagueados, ¿sí? O peor, empiezo a pagar cosas que le hacen un problema a producción, generando impacto en el usuario final. En ese estadio, cuando buscamos, y que me perdonen los de Amazon, cuando buscamos nuestros asesores de Amazon, viene el vendedor a decirte, te tengo una solución. Hagamos una reserva de instancias. Reserva el 100% y con eso vas a tener un ahorro. Sí, es verdad. La reserva te hace un ahorro. Eso es cierto. Más o menos 35%, dependiendo de cómo hagas upfront, no upfront, 3 años, 1 año. Tiene ahí algunas cosas que hay que evaluar, pero es verdad. Ahora, si tú haces el 100% de una reserva, te quedas sin elasticidad. Pensemos en esto. Si yo reservo el 100%, en realidad yo me estoy comprometiendo a un pago recurrente por 1 año, base. Yo digo, yo te voy a pagar esto por 1 año fijo, ¿sí? A partir de ahí es que te hacen el descuento. Si al negocio le va bien y crece, eso no va a ser un problema. Pero si al negocio por alguna razón le va mal y necesito abaratar los costos, ya yo hice una carta compromiso. Ya es muy tarde. Entonces, reservar 100% sin elasticidad no es una buena práctica. Etiquetamos el postmortem. Conseguimos que fue lo que fue un problema, lo etiquetamos para después tener un orden de apagado o un orden de cómo abaratar el costo. Ok, ¿y qué pasa al día siguiente? Después que lo apagué, a la semana siguiente, ¿tengo el etiquetado que yo necesito para seguir evolucionándolo? Me parece que no. ¿Y esto qué genera? Gobernanzas que bloquean. De vuelta, el llamado del jefe, gerente, CFO o el que sea, que digan no toquen más porque está saliendo caro, o miedo propio de no querer evolucionar en algunas herramientas porque no sé si eso me va a generar un costo descontrolado. ¿Cuál es la alternativa, gente? De vuelta, tratemos el costo como un feature. A mí me gusta definir FinOps, más allá de que finanzas y operaciones, como métricas que importan, más dueños, más decisiones quincenales. Yo les propongo que siempre pensemos en métricas que importan, iniciemos por 2, que es costo por feature, costo por funcionalidad, básicamente, y lo que es el waste, que es el desperdicio. ¿Cuáles son los recursos que hoy tengo desperdiciando en mi plataforma? ¿Cuántos son las máquinas virtuales que tengo? A un 20% de capacidad y el otro 80% no lo estoy usando. Ahí hay oportunidades grandes de ahorros. Desconocen de cuánto es el ahorro que hay en muchas empresas solamente por no conocer su waste. Coloquemos dueños claros por cada una de las funcionalidades. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el owner del buscador en una tienda, en un e-commerce? ¿Quién es el dueño de las publicaciones? ¿Quién decide si el storage crece más o crece menos y cuánto vale cuando a la publicación me le pediste poner 10 imágenes más 2 videos? Todo eso impacta en el producto y en el retorno de inversión, pero también impacta en el costo. También impacta en cómo yo voy a utilizar estos datos. Y hagamos reuniones quincenales con las 3 áreas que para mí son las más importantes, que es la parte técnica, sea un arquitecto, technical leader o quien corresponda, ¿sí? La parte de producto y la parte de finanzas. Entre esas 3 personas tienen que alinear la estrategia. Sin estrategia no hay producto que dure. No hay una buena arquitectura si nadie pregunta quién paga. Cuando me presenté dije que soy arquitecto de soluciones en la nube. Por mucho tiempo tuve muchos pedidos donde me decían necesito que la arquitectura sea escalable y que tenga alta disponibilidad. Ok, eso es válido y es totalmente lógico, pero si hablamos un poco de alta disponibilidad y yo, supongamos en Amazon, elijo la región de Virginia, coloco una región en Frankfurt, coloco una región en San Pablo, coloco otra en Asia,
tengo 4 regiones totalmente diferenciadas en nivel geográfico, ¿sí? Cada región tiene por lo mínimo 5 o 6 zonas de disponibilidad y cada zona de disponibilidad tendrá 2 o 3 local zone, más o menos por infraestructura natural. ¿Es altamente disponible? Sí. Para que eso se me caiga, no sé, tendría que venir una bomba atómica, la Tercera Guerra Mundial, algo así para que 4 continentes se vean afectados al mismo tiempo. Ok. ¿Y cuál es el costo? ¿Mi producto está lo suficientemente maduro para tener ese nivel de costo? Porque cada región tiene un precio, cada región tiene impuestos distintos. No sé si lo sabían, pero por lo menos San Pablo por mucho tiempo fue más caro que colocar infraestructura en Estados Unidos porque en Sao Paulo hay impuestos que no hay en Estados Unidos. O sea, esas decisiones tenemos que tomarlas en conjunto, no es solo una decisión técnica, es una decisión técnica y financiera. Para poder ir tomando la cultura de FinOps, yo les propongo 3 pasos. Empezar a hablar de visibilidad, de optimización y de gobernanza, pero gobernanza ligera. Visibilidad es simple. Etiquetemos, ¿sí? Coloquemos claro las etiquetas que necesito para toma de decisiones. No las etiquetas que necesita el técnico, no las etiquetas para yo saber cuántas máquinas virtuales estoy utilizando, o cuánta memoria, o cuánto de storage. No son esas las etiquetas que yo estoy hablando. Son las etiquetas que le sirvan a ese técnico para sentarse en la mesa chica con el CFO y decir, a partir de esto, tomemos una decisión. El desvío está acá. Optimicemos, ajustemos, ¿sí? Empecemos a ver cuál es nuestro desperdicio, empecemos a entender el producto. ¿En qué hora tengo los horarios pico? ¿Necesito preescalar o no necesito preescalar? Después de que yo entienda mi producto, puedo hacer las compras inteligentes de saving plans o de instancias reservadas. Y hagamos una gobernanza, pero una gobernanza ligera, ¿sí? Una gobernanza que nos permita hacer un camino donde tengamos alertas, pero que no nos haga un stopper dentro de lo que es la evolución de la tecnología. Cuando inicié en el mundo del FinOps y conocí todo este tema de los etiquetados, empecé a etiquetar todo. Llegó un momento que yo tenía tantos dashboards que no me daban la información para tomar una decisión, o alguno de esos dashboards precisamente comparado con otro me generaban era ansiedad y yo no terminaba sabiendo si estaba bien o estaba mal. Tengamos dashboard con contexto, ¿sí? Cuando no tenemos contexto de lo que estoy mirando, me genera ansiedad. De vuelta, hablemos un poco de las métricas que para mí importan. Costo por feature sería la primera, porcentaje de desperdicio. Yo recomiendo siempre que el porcentaje de desperdicio esté por debajo del 15%. No les digo que esté en 0. 0% también es muy difícil. Nosotros no sabemos, en el mundo actual, no sabemos cuándo va a llegarte un burst de tráfico, un throughput muy alto y te termina rompiendo la infraestructura. Entonces, tengamos una holgura, pero que no sea una holgura por encima del 15% y que esa holgura sea sabida por el equipo financiero, sea sabida por los que toman la decisión a nivel producto y a nivel de quién paga la factura. Después que tengamos eso, vamos a poder hablar de costo por usuario, costo por gigabyte, costo por transacción. Pero algo que me ayudó a mí de poder entablar estas conversaciones con el CFO o con el área financiera es entender lo que era el forecast error. De vuelta, vengo del mundo técnico, soy arquitecto de soluciones, fui desarrollador. La primera vez que me senté con un CFO y me dijo forecast error, era lo mismo que yo le estuviera diciendo una MX5X large, 5X large, no nos estábamos entendiendo, no había forma que nos entendiera. El forecast error es muy sencillo de calcular. Es lo real, es decir, lo que de verdad gasté, lo que planifiqué gastar sobre lo que se gastó, sobre lo que planifiqué. Por ejemplo, si yo planifico gastar $1.000, pero gasté 1.200, 1.200 menos 1.000 a 200, entre 1.000 me da 0.20. Tengo 20% de desvío. Esa fórmula tan simple abre mucho el panorama de sentarnos en una mesa con un CFO o con una persona que tome decisiones de budget o de presupuesto con propiedad y decirle qué está pasando dentro de nuestro producto. Para que los datos sirvan, tenemos que empezar a hacer un MVP. Yo a todos los que estén interesados les digo, empiecen por 4 pasos muy sencillos en un MVP. Los tags obligatorios en la infraestructura. ¿Cuáles son los tags obligatorios para mí? Owner. ¿Quién va a ser el dueño de este feature?
¿Quién es el que va a tomar la decisión de que si estamos o no estamos desviados? Environment. Yo estoy gastando dinero más en desarrollo, en test, en producción o en dónde. Producto, suponiendo que sea una startup que maneja varios productos, ¿sí? Y experiencia o feature. Dashboard por squad, lo nombré antes. No tengamos 200 dashboards. Enfoquémonos en cuatro KPIs clave, ¿sí? Desperdicio, costo por usuario, KPIs claves. Budgets y alertas. Entendamos el presupuesto. Démonos la oportunidad de hablar con el equipo de finanzas y decir cuánto tengo para gastar y a partir de ahí yo alerto el sistema para que me diga cuando me estoy por desviar. Y automaticemos. Así como muchos de los que están acá deben utilizar Terraform, Ansible o alguna otra herramienta de IAC, así como colocamos en esas recetas que tenga X cantidad de CPU o X cantidad de memoria, también le podemos colocar cómo etiquetar los recursos enfocado a los tags que acabo de decir. Y en el momento de la creación de los recursos, ya nace etiquetado y ya nace controlado ese feature. De vuelta, Saving Plans no es la solución mágica. Y como no es la solución mágica, yo les propongo un plan concreto de 90 días aproximado, donde podemos hacer las primeras 4 semanas, dedíquense a entender y hacer el tagging mínimo. ¿Por qué? Porque ya tienen el producto, ya el producto está productivo, valga la redundancia. Les digo, tómense 4 semanas para hacer los tagging correctos. Tomémonos 2 semanas para entender los KPIs que necesita cada feature. Alertemos, 1 semana para alertar, para definir cuáles son las alertas en el presupuesto y a quiénes le llegan. Ajustemos el tamaño, empecemos a hablar de dónde está mi desperdicio. Después que haga todo eso, empecemos a hacer las compras de Saving Plans, de Reserve Instance o lo que se necesite con cobertura parcial, nunca al 100%. Y establezcamos ceremonias quincenales de FinOps con las personas interesadas. Apagar un S2 o una máquina virtual no es una cultura de FinOps. La comunicación entre equipos sí lo es. Esto es típico. Cuando el equipo técnico lo presiona porque hay mucho gasto, lo primero que hace es sale a apagar un montón de máquinas y al día siguiente vuelve a tener el gasto. Entonces, eso no es cultura de FinOps. Hacerlo recurrente y sentarnos en esa mesa sí lo es. ¿Cómo deberían ser estas ceremonias para poder tener un camino seguro? En mi experiencia, las ceremonias son de media hora, son quincenales de media hora, no roba mucho tiempo, donde los primeros 10 minutos es hablar de el costo por feature o por funcionalidad, el desperdicio y el forecast error. Primeros 10 minutos. Luego de esos 10 minutos tomemos 3 decisiones y compromisos por cada uno de los que estamos sentados en esa mesa. El financiero tiene una responsabilidad, el técnico tiene otra y el de producto tiene otra. Y a partir de ahí coloquemos las políticas y los budget alerts para poder decirnos dónde nos estamos desviando y cómo lo podemos controlar antes. Entonces, ¿qué les propongo que empiecen a hacer el lunes? Inicien con un budget en una experiencia. Entiendan uno. Siéntense con la persona de finanzas, entiendan un solo budget por experiencia. Definan un owner. ¿Quién es el dueño de esto? ¿Quién es el que va a tomar la decisión final? ¿El técnico? ¿El de producto? ¿El de finanzas? ¿Quién es el que va a tener ese poder? Y en 7 días habiliten un tablero por squad. Acá falta un checklist, después se los paso, no cargó. Y acá tampoco. Faltan imágenes. Sí. Bueno, puede pasar. Acá lo que les iba a mostrar era cómo con un caso real se va haciendo el ahorro mes a mes. Y en la siguiente venía una parte de cómo pueden ir viendo el tagueo de distintos tipos de métricas sobre, empezando con un Amazon Cost Explorer donde tienes todo completamente sin taguear y como poco a poco lo vas tagueando por feature y vas tomando control. Para finalizar, los invito a que transformemos la cultura, no apaguemos más los incendios de costo, si siempre estamos apagando incendios técnicos, y empecemos a tener una cultura y una disciplina de producto hablando del costo en cada sprint. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. No sé si tenemos ahí el mic, a ver si hay alguna preguntita. Si no, te hago una de acá de la plataforma mientras terminas de tomar un traguito
de agua. Bien. ¿Cómo haces para elegir entre tantas herramientas que hay hoy en día y no caer en la parálisis por análisis? Primero, yo no elijo ninguna herramienta. Los cloud providers ya tienen herramientas nativas. Amazon tiene Cost Explorer, Azure tiene Billing Cost Manager. Cada una tiene la suya. Yo no soy partidario, a menos que tengas una multicloud o tengas on-prem y tengas nube, que tengas que comprar una herramienta de tercero para unificar costos. Pero si solamente estás en una nube, créanme que por ejemplo, Cost Explorer es suficiente. O sea, cuando estás en una única nube, usa la que te proveen ahí. Exactamente. Y dale bola. Muy bien, perfecto. Ahí tenemos una preguntita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Tengo una consulta, algo real que estoy comenzando a aplicar en el trabajo. ¿Qué estrategias me recomendarías para comenzar a implementar la IA? En este caso yo estoy utilizando Gemini Flash para hacer transcripciones de audios. El tema es que, claro, yo veo que mientras más usuarios va a tener el proyecto, el producto en sí, más va a escalar el use billing. Entonces, ¿qué tipo de estrategias me recomendarías? Mira, lo primero que tienes que definir es la estrategia con la persona de producto y entender qué costo te está, no solamente qué costo están gastando, sino cuál es el retorno de inversión que está teniendo la IA ahí. Yo tuve un caso donde un cliente quiso aplicar IA en una tienda virtual, ¿sí? En un e-commerce, y le salió muy caro, porque es lo que pasa, y al final el retorno de inversión era casi ninguno. ¿Sí? Y ahí la decisión, lastimosamente, fue sacarlo. Entonces, tienes que medir cuál es tu gasto y cuál es tu retorno de inversión. Para eso tienes que tener tagueado y tienes que saber, bueno, desde que colocamos el feature de IA, ¿cuánto creció la facturación? Si la respuesta es 0, algo está pasando. ¿Sí? Esa sería la respuesta. De nada. Bien, muy bueno. Una más, por ahora ahí no. Y cuando tenemos una estrategia multicloud, digamos, ahí sí recomendás ponerse a buscar algún software que permita unificar. Sí, por ejemplo, la gente de Kibana ya tiene un software que te hace FinOps y te une Azure y te une Amazon. ¿Sí? No estoy seguro con GCP, siendo sincero. Y hay una empresa que se llama Ingram que también tiene una solución sobre esto. Muy bueno. Bien, y para lo que es el uso de AI dentro de FinOps, digamos, para el análisis de los costos y las recomendaciones, digamos, ¿hay algo que se esté usando, que vos estés probando? Sí, el IA viene después. Después que ya tienes tagueado tus costos, después que ya sabes quiénes son los dueños y cuáles son los features, ya tú puedes empezar a predecir. Incluso el IA lo que te ayuda mucho es a saber este desperdicio que estoy diciendo. Te puede identificar en qué momentos estás utilizando el 20% de tu infraestructura y tienes 80% en desperdicio. ¿Sí? Te puede alertar de eso. Te puede decir en qué momentos tienes que hacer un preescalado automáticamente sin tanto análisis. Y además de eso te va diciendo, este feature que metiste no está teniendo un retorno. Está muy caro y no está aumentando tu facturación. Genial. Bueno, buenísimo. La verdad, ¿una más tenemos? Ah, buenísimo, dale. Tenemos. Hola, ¿cómo Hola. estás, Leo? Quería saber cuál es tu roadmap para dedicarte a lo que sería las finanzas operativas, FinOps. Cuando dices mi roadmap, ¿a qué te refieres? Perdón. Tu roadmap de estudio, digamos, para tu caso, Sí. digamos. O sea, tu ¿cómo preferencia. llegaste acá, Sí, digamos? sí, sí. Obviamente. Tal Sí, sí. ¿O qué harías vos en el lugar de alguien que se quiere dedicar a las finanzas, Sí. la parte Mira. operativa? Yo empecé como desarrollador, luego pasé al mundo de DevOps, pasé al mundo de arquitectura y cuando empecé a ser arquitecto empecé a tener discusiones con el equipo de finanzas. Me costó un montón entender conceptos que no entendía como CAPEX, OPEX y hay un montón más. Y yo lo que tuve que hacer en ese momento fue, hice el MBA, por eso me gradué en el MBA, entendí ese mundo y hoy en día a mi equipo técnico les digo, no son todos los conceptos que tienen que entender. Al contrario, la complican mucho del lado de finanzas cuando hablan esto y yo les diría que con lo básico de cualquier curso de finanzas y entender conceptos como forecast error, entender qué quieres ver, así como hacemos con cualquier cliente donde le decimos, bueno, ¿qué quieres tú de resultado en este producto? Es lo mismo con la parte de finanzas. ¿Qué quieres ver? ¿Qué es lo que quieres medir? ¿Cuál es el costo que quieres buscar? Una conversación simple, no necesitas un estudio avanzado de finanzas para poder llegar ahí. Buenísimo. Gracias. Un lujo, Gracias. Gabriel. Un Gracias. fuerte el aplauso.